Los aztecas. Los aztecas, también conocidos como mexicas, fueron una de las civilizaciones más poderosas de Mesoamérica, en el periodo inmediatamente anterior a la llegada de los españoles. Fundaron un gran imperio militar, económico y cultural en el centro de lo que hoy es México. Ubicación geográfica. Los aztecas se establecieron principalmente en el Valle de México, una gran cuenca ubicada en el altiplano central de México. Su ciudad capital fue Tenochtitlán, fundada en 1325, situada en el lago Texcoco, donde hoy se encuentra la Ciudad de México. Su imperio se extendió por gran parte del centro y sur de México, incluyendo parte de los actuales estados de México, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala, aunque este último resistió a los aztecas. Periodo histórico. El periodo histórico de los aztecas abarca principalmente el posclásico tardío y se puede resumir así. 1. Migración y fundación de Tenochtitlán. Los aztecas eran originalmente un pueblo nómada del norte, probablemente de Aztlán. Tras años de migración fundaron Tenochtitlán en 1325, guiados por una profecía del dios Huitzilopochtli. Expansión y apogeo del Imperio Azteca. Formaron la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan en 1428, lo que marcó el inicio de su imperio. Bajo emperadores como Itzcoatl, Moctezuma y Austolt, expandieron su dominio sobre cientos de pueblos. Caída del Imperio Azteca, 1519-1521. En 1519 llegó Hernán Cortés con tropas españolas y aliados indígenas, como los tlaxcoltecas. En 1521 cayó Tenochtitlán, marcando el fin del Imperio Azteca. Cultura y sociedad. Religión politeísta, como dioses como Huitzilopochtli, guerra y sol; Tlaloc, lluvia; y Quetzalcóatl, sabiduría. Practicaban sacrificios humanos como parte de sus rituales religiosos. Tenían una estructura política basada en un emperador o un tlatoani. Sociedad jerarquiza con nobles, sacerdotes, guerreros, comerciantes y campesinos. Expansión del Imperio Azteca. La expansión del Imperio Azteca fue un proceso militar, político y económico que transformó a un pequeño grupo de origen nómada en la potencia dominante del centro de Mesoamérica. Esta expansión se dio principalmente entre los años 1428 y 1519, antes de la llegada de los españoles. Etapas claves de la expansión azteca. 1. Fundación de Tenochtitlán, 1325. Los mexicas se establecieron en una isla del lago de Texcoco, donde fundaron su capital, Tenochtitlán. Al principio era un pueblo sometido por otros más poderosos como los tepanecas o Azcapotzalco. Formación de la Triple Alianza, 1428. En 1428 los mexicas se aliaron con Texcoco y Tlacopan. Esta alianza venció a Azcapotzalco y marcó el inicio del Imperio Azteca. Cada ciudad recibía un parte del tributo de los pueblos conquistados. 3. Expansión territorial. A través de guerras constantes, los aztecas expandieron su dominio. Incorporaron a más de 400 pueblos y 38 provincias tributarias. Usaban métodos como guerras floridas para capturar prisioneros, amenazas y diplomacia para someter sin lucha, imposición de tributos en productos como cacao, algodón, maíz, jade, plumas y esclavos. Grandes exploradores y conquistadores. Itzcoatl, 1427-1440. Fundó la Triple Alianza y expandió hacia el sur. Moctezuma, 1440-1469.
Conquistó Oaxaca y parte del Golfo. Hautsolt, 1486-1502. Llevó el imperio a su máxima extensión territorial. Moctezuma, 1502-1520. Gobernó durante el inicio de la invasión española. Extensión territorial. En su apogeo, el imperio azteca controlaba un territorio que abarcaba desde el Golfo de México hasta el Pacífico, desde el norte de Veracruz hasta el Istmo de Tehuantepec. No ocupaban todo México, pero dominaban gran parte del centro y sur del país. Fin de la expansión. En 1519, Hernán Cortés llegó a la costa mexicana. En 1521, tras alianzas indígenas, notablemente con los tlaxcaltecas, los españoles tomaron Tenochtitlán y el imperio cayó y comenzó el periodo colonial. Estructura social azteca. 1. Huey Tlatoani, emperador. Máxima autoridad política, militar y religiosa. Gobernaba desde Tenochtitlán y era considerado representante de los dioses en la tierra. Tomaba decisiones sobre guerras, alianzas, leyes y tributos. 2. Nobleza. Pipitlín. Clase noble hereditaria. Incluía a altos funcionarios del gobierno, sacerdotes principales, jefes militares, gobernantes locales y tenían acceso a la educación, tierras, riquezas y poder político. 3. Guerreros. Altamente valorados, ganaban estatus según sus logros en batalla. Los más exitosos como los jaguares y águilas podían ascender a la nobleza. Ser captor de enemigos en combate era fuente de honor y ascenso. 4. Sacerdotes. Tlatmatinini. Intermediarios entre los dioses y el pueblo, encargados de rituales, sacrificios humanos, educación y calendario religioso. Muchos provenían de la nobleza. 5. Maceultín. Gente común o pueblo. Clase más numerosa, agricultores, artesanos, comerciantes y constructores. Pagaban tributo, trabajaban en obras públicas y servían en el servicio. 6. Pochtecas, comerciantes de larga distancia. Aunque eran técnicamente maceultín, gozaban de prestigio por su riqueza y conexiones. Viajaban a tierras lejanas y actuaban también como espías del Estado. 7. Tlacotin. Esclavos. Personas que habían caído en la esclavitud por deudas, crímenes o castigos. Podían comprar su libertad. No era una clase hereditaria. Sus hijos nacían libres. Economía de los aztecas. La economía azteca era compleja, diversificada y altamente organizada, basada en la agricultura, el comercio, el tributo y el trabajo colectivo. Aunque no usaban dinero como lo conocemos hoy, manejaban un sistema muy funcional de intercambio. 1. Agricultura. La base de la economía azteca era la agricultura, especialmente en el Valle de México. Principales cultivos: maíz, frijol, calabaza, chile, tomate, cacao, algodón y plantas para tinteles. 2. Comercio. El comercio era vital, tanto local como de larga distancia. Tipos de comerciantes: tianguistlis, mercados locales o regionales como el Gran Mercado de Tlatelolco, donde se intercambiaban productos. Pochtecas, comerciantes especializados de la larga distancia, que traían jades, plumas, oro, cacao, obsidiana, conchas. También actuaban como espías y diplomáticos del imperio. Monedas utilizadas: granos de cacao, cintas de algodón, hachas de cobre y trueque. Intercambio de bienes directamente. 3. Tributo. El tributo era una fuente fundamental de riqueza para el imperio azteca. Los pueblos conquistados debían pagar tributo regularmente en forma de comida, maíz, frijol, ropas, armas, animales, objetos de lujo, jade, plumas y cacao. Todo esto era almacenado en almacenes estatales
y redistribuida. 4. Trabajo colectivo. Había formas organizadas de trabajo comunitario. Mita. Trabajo obligatorio para obras públicas, templos, canales, calzadas. Los campesinos también trabajaban tierras del emperador, los templos y los nobles, además de sus propias parcelas. 5. Propiedad de la tierra. La tierra podía ser comunal, pertenecía a los calpullis, barrios o clanes, se asignaba a la familia. Privada, nobles podían tener tierras propias. Del Estado, controlada por el gobierno o usada para el sustento de los templos. Religión y creencias de los aztecas. La religión azteca era politeísta, teocrática y profundamente ritualista, basada en el culto a múltiples dioses y en la creencia de los sacrificios humanos. Eran necesarios para mantener el equilibrio del universo. Características principales. Politeísmo. Adoraban a muchos dioses, cada uno de los con funciones específicas. Sol, lluvia, muerte, guerra, agricultura. Teocracia. El emperador Huey Tlatoani también tenía funciones religiosas. Sacrificios humanos. Creían que los dioses necesitaban corazones y sangre humana para sostener el mundo. Cosmovisión cíclica. Pensaban que el tiempo avanzaba en ciclos que podían terminar si los dioses no eran alimentados. Principales dioses aztecas. Quetzalcóatl, dios del conocimiento, viento y civilización, representado como una serpiente emplumada, símbolo de cultura y sabiduría. Mictlantecuhtli, dios del inframundo, Mictlán, regía el reino de los muertos. Tlaloc, dios de la lluvia y el agua, muy temido, recibía sacrificios de niños para asegurar lluvias. Rituales religiosos. Sacrificios humanos, realizados en templos, especialmente en lo alto del templo mayor de Tenochtitlán. Autosacrificios. Nobles y sacerdotes se perforaban la lengua, orejas o pecho como ofrenda. Fiestas religiosas. Había más de 18 festividades principales al año, ligadas al calendario solar y agrícola. Templos y sacerdotes. Cada ciudad tenía templos principales. El más grande era el templo mayor de Tenochtitlán. Los sacerdotes organizaban los rituales, mantenían los calendarios y eran responsables de la educación religiosa. Los templos eran centros tanto religiosos como políticos.